Nosotros tenemos ahí en Pedernales cerca de 100 millones de toneladas métricas de tierra rara. Si tú comparas que China, que es el mayor productor de tierra rara del mundo, apenas tiene 44 millones de toneladas métricas, entonces la riqueza que tenemos ahí en Pedernales es inconmensurable. ¿Cuál es el día a día de un diplomático? ¿Qué tú podrías decirnos sobre eso? O sea, ¿cómo llega un diplomático a realmente adquirir una importancia tan capital para las oportunidades que se pueden generar para nuestros países? El diplomático tiene como objetivo fundamental la defensa de los intereses del país acreditante. Hola, este es un momento muy especial porque estamos inaugurando el podcast Ideales. Un espacio que desde la República Dominicana se propone contribuir a la reflexión, al pensamiento crítico, a cómo entendemos la sociedad contemporánea y los retos que nos aguardan de cara al futuro, en diálogos con gente muy interesante de diversas disciplinas. Para esta ocasión tan especial tenemos un invitado que nos ha honrado con esta comparecencia y que al mismo tiempo es un muy querido amigo. Se trata del embajador René Santana, con una muy dilatada trayectoria en el servicio diplomático, representando a la República Dominicana en varios lugares del mundo, y queremos destacar especialmente su misión como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana ante la República de Guatemala en el periodo 2011-2014. René, igual que yo, oriundo de la Romana, pero ciudadano del mundo porque ha estado en muchas partes del globo, tanto en su servicio profesional como por otras experiencias de vida que igualmente vamos a conocer en el transcurso de esta conversación. Con René vamos a hablar ampliamente sobre qué es un diplomático, pero sobre todo, cuál es el escenario geopolítico tan complejo y merecedor de disección y de un análisis concienzudo, ese mundo que estamos viviendo hoy, en el cual las relaciones internacionales juegan un rol estelar. René, qué alegría contar contigo en esta primera emisión de Ideales. Bienvenido. ¿Cómo te sientes? Muy bien, te quiero dar las gracias definitivamente porque ser el primero para mí es un gran honor, porque entiendo que este podcast va realmente a concitar la atención de muchas gentes interesadas de contenido con gran significado. Y yo creo que este se inscribe en esa dirección. Gracias a ti. Y precisamente, René, esta conversación nos encuentra ante una efeméride sumamente importante desde el punto de vista de las relaciones internacionales, porque se acaban de cumplir 200 años, el bicentenario, del Congreso Anfictiónico de Panamá, organizado por Simón Bolívar en la ciudad de Panamá en el año 1826, y que abarcó desde el mes de junio hasta el mes de julio de aquel año. La visión de Bolívar en ese momento era una Hispanoamérica unida ante la situación de aquella coyuntura, y 185 años después, el documento fundador de la CELAC en el año 2011 incluso invoca aquel Congreso Anfictiónico. Mucha gente no sabe de qué se trata, y yo creo que sería interesante quizás nosotros comenzar hablando de América Latina, de la situación que nos encuentra en el día de hoy, pero al mismo tiempo retrotraer la mirada hacia hace 200 años, cuando Bolívar pensó en una Hispanoamérica unida. ¿De qué se trató aquel Congreso Anfictiónico? ¿Tuvimos nosotros como República Dominicana alguna participación? ¿Qué importancia tiene para pensar hoy las relaciones internacionales en América Latina a través de la historia? Mira, me ha sorprendido definitivamente, pero ciertamente en este mes de julio se cumplen el bicentenario de aquel congreso, el Congreso Anfictiónico en Panamá,
que convocara a Simón Bolívar hace 200 años. Las recién emancipadas repúblicas, Simón Bolívar la convoca porque él creía y estaba consciente de que Panamá iba a ser la capital de su proyecto hispanoamericano. Entonces convoca a ese congreso en Panamá. Allí solo asisten, por ejemplo, México, Perú, la República Federativa de Centroamérica, Chile no asiste, Brasil no asiste, Estados Unidos y Bolivia llegaron tarde. Ya se había acabado el Congreso cuando llegaron. Habían dos países que llegaron como observadores, Inglaterra y los Países Bajos. En el marco de ese Congreso, Simón Bolívar buscaba la unidad de América Latina, buscaba una vocería de la América española en el contexto global, que hubiese una vocería que defendiera los intereses comunes de Hispanoamérica, que hubiese una concertación política y también militar para la defensa mutua, y también la promoción del comercio intrarregional. Pero esto, lamentablemente, este Congreso no tuvo el éxito esperado. Primero, por las desavenencias internas entre las diferentes repúblicas y la influencia de las potencias europeas que tenían un claro interés de que no se diese esa unidad que buscaba Simón Bolívar en la América hispánica. Me hace pensar, René, en un libro que resulta cardinal en la tradición intelectual en América Latina, El laberinto de la soledad de Octavio Paz, porque a través de los años he recordado que Paz, entre otras cosas, decía que le llamaba la atención que en un territorio, digamos, como el del continente americano, coexistieran tantas repúblicas. Y él ponía ejemplos de otras regiones del mundo. Él dice, oye, esto es increíble. En ese momento que él le escribía, no sé si ya era el número que tenemos ahora, que creo que son más de 30 repúblicas. Tú me corregirás. 33 en Hispanoamérica. Y él le llamaba la atención cómo aquello había sido posible. Entre otras cosas, él citaba que muchos de esos países, los procesos independentistas, no necesariamente se correspondieron con, digamos, un apoyo popular amplio, porque precisamente eran tiempos en que había hasta mucha incomunicación de una región a otra y no siempre había una cohesión nacional. Liderazgos locales propiciaron muchas veces proyectos independentistas, pero ahora mientras tú hablas, uno entiende que aparte de eso que señalaba Paz, procesos intestinos, luchas locales, que las hubo en nuestro país también,
y todos lo sabemos, pero también, y esto es lo que más nos convoca en esta conversación, había que ver el contexto internacional de aquel momento y cómo había potencias ya en ese instante que no necesariamente veían con buenos ojos la unidad hispanoamericana. Creo que voy siguiendo el hilo de lo que decías de, sobre todo el papel de potencia como Inglaterra en aquel momento. ¿Tuvo algo de esto que ver con que finalmente fracasara ese proyecto de Bolívar? Confluyeron varios elementos que fueron determinantes. Esos intereses contrapuestos y también esa determinante influencia de esta potencia para que fracasara ese Congreso. República Dominicana, o sea, nosotros no participamos. Debo decirte que el 1 de diciembre del año 1821, cuando se proclama la independencia efímera, la independencia de España por José Núñez de Cáceres. Recuerda que 2 meses y 8 días exactamente el ejército haitiano nos invade en el año 1822, exactamente el 9 de febrero del año 1822, nos invade el ejército haitiano, 12.000 efectivos, un ejército curtido en aquella guerra en contra de los franceses, lanzado contra nuestro territorio con la intención de anexarlo. Y son 22 largos años, horripilantes años, que vivimos bajo la égida haitiana. Bolívar no se inmutó en cursar una invitación a nuestro país, nuestra nación, porque estábamos en esas condiciones, o sea, una nación sometida, y eso no era lo que se buscaba en el marco de ese Congreso. Y debo decirte que nuestro país y Panamá fueron los únicos países, las únicas naciones, cuyo proceso independentista de la madre patria fue incruento. No se tiró un solo tiro. José Núñez de Cáceres proclama la independencia a través de un documento. Igualmente en Panamá se proclama la independencia de España también por vía de un documento. No se tiró tampoco un solo tiro. Son los únicos 2 países cuyo proceso de independencia fue incruento. Y Panamá lo hace 3 días primero que nosotros, el 28 de noviembre del año 1821. Nosotros el 1 de diciembre del año 1821. Ambas proclamas tenían interés de acudir al protectorado de la Gran Colombia. Pero nosotros no pudimos obtener ese protectorado de la Gran Colombia. Solo Panamá. Entonces, andando el tiempo y en el marco de dicho Congreso, Panamá queda como un departamento de la Gran Colombia, que al desintegrarse, Que se desintegra pocos años después. sí, pocos años después se desintegra, pero Panamá sigue perteneciendo a Colombia. Se convierte en un departamento de Colombia. Y es en el año 1903, el 3 de noviembre,
que Panamá logra separarse de Colombia. Indudablemente, las cosas hay que decirlas como son. Cuando la doctrina Monroe, en el año 1823, establece América para los americanos, los franceses que habían llegado a Nicaragua con la intención de construir un canal, pero que no pueden hacerlo por Nicaragua y se van luego a Panamá. En el año 1881, Ferdinand de Lesseps, diplomático francés, que había construido el canal del Suez para unir el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo en Europa, eso fue en el año 1859 cuando se inaugura el canal del Suez. Entonces Ferdinand, que siempre tuvo también la idea de unir el Océano Pacífico con el Océano Atlántico, cuando llega a Panamá, él pensaba utilizar un tipo de maquinaria, de tecnología muy limitada entonces, para construir un canal a nivel, igual que el canal del Suez. Pero los accidentes geológicos entre ambos océanos, separados por 82 kilómetros de longitud entre uno y otro, esos accidentes impidieron de que el canal de Panamá fuera un canal a nivel como el canal del Suez. Entonces, la compañía francesa fracasa porque no tenía la suficiente tecnología ni capacidad de poder enfrentar esos accidentes para unir ambos océanos. Amén de la fiebre amarilla y la malaria que había diezmado una gran cantidad de obreros. Y entonces casi se va a la quiebra la compañía francesa. Entonces ellos ceden a los Estados Unidos, le venden a los Estados Unidos la concesión para continuar la construcción del canal de Panamá en $40 millones en aquel tiempo, 1889. Los franceses inician en 1881 y están 8 años dragando y tratando de unir ambos océanos, pero fracasan en ese intento. Entonces, cuando los Estados Unidos adquieren la concesión, la compran para continuar con esa arteria estratégica, gran potencial militar y comercial, que a Estados Unidos le interesaba sobremanera. Pero como Panamá pertenecía a la Gran Colombia, entonces el Congreso colombiano le impone condiciones leoninas a Estados Unidos para la continuación de la construcción del canal. Indudablemente que entonces Estados Unidos, andando el tiempo, se une a Panamá para lograr la independencia o la separación de Panamá de Colombia y entonces negociar con los panameños y no con el Congreso colombiano. Y así, el 3 de noviembre del año 1903,
se da esa separación. Y no es casualidad que en el 1904, o sea, un año después, entonces los Estados Unidos continúan o retoman la construcción de dicho canal, que lo inauguran el 15 de agosto del año 1914, o sea, 10 años después. Tú has comenzado ese brillante recuento, René, hablando de la doctrina Monroe, y terminamos hablando del Canal de Panamá. Por cierto, Panamá es un país que creo que va a gravitar mucho en esta conversación. Comenzamos hablando del Congreso Anfictiónico de Panamá. Estamos hablando del Canal de Panamá. Tú has vivido muchos años en Panamá, así que hablas no solamente como un académico, como un diplomático, sino como alguien que conoce ese país muy bien. Y yo creo que al final de la conversación nos tocará también conocer un poquito más de esas experiencias de vida tuya allí. Ahora bien, con el tema de la doctrina Monroe, lo que intuyo entonces es que hay que pensar parte importante del destino de América Latina ya entrado el siglo XX, tomando en consideración ineludiblemente la doctrina Monroe. O sea, nos resulta interesante saber cómo esa política exterior de los Estados Unidos influye incluso en esa realidad del Canal de Panamá, que pues ha sido también un acontecimiento importantísimo para todo el tema comercial y marítimo en la región. Decía al principio de la conversación, René, que en el año 2011 el Congreso Anfictiónico de Panamá es citado en el documento fundador de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. En el acápite 16 se inspira en aquel Congreso Anfictiónico que, como tú has señalado, fue un proyecto inconcluso, un proyecto fallido, pero quedó esa semilla, esa idea tan fomentada por Bolívar de una Hispanoamérica unida, y no unida solamente en términos políticos, unida también en el espíritu cultural, en la defensa común, en los sueños compartidos. En el caso de la CELAC, es uno de otros ejemplos de organismos multilaterales que se han creado a finales del siglo XX y ya en el siglo XXI para propiciar una suerte de unidad regional. Está el SICA, está el Mercosur, está el ALBA, está el ALCA, entre muchos otros. ¿Cómo nos encuentra este bicentenario de aquel sueño de unidad hispanoamericana? ¿Cómo encuentra ahora mismo la integración regional en América Latina? ¿Cuál es el estado de la integración? ¿Existe o no existe? ¿O simplemente estamos pasando un momento de zigzagueo? Todavía deja mucho que desear ese proceso integracionista. Todas esas siglas que tú acabas de referir no han madurado esa intención, ese ideal de unidad latinoamericana. Tal vez el Mercosur sea el proceso más exitoso que hemos tenido en términos de integración, pero que está conformado solamente por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, bueno, y Bolivia. Colombia está como observador. Venezuela estuvo integrando, pero fue separada, en el 2016, Venezuela fue sacada del Mercosur. Pero podemos decir que ha sido el proceso más importante que hemos tenido en la región en términos de integración, porque allí se ha dado
prácticamente uno de los niveles más altos de la integración, que es la unidad aduanera. Es uno de la fase superior de la integración, la unidad aduanera. Y el arancel común, porque hay países que no se han integrado, por ejemplo el caso de Chile, no se ha integrado precisamente por eso, porque Chile tiene otra política arancelaria y que no se compagina con la política de un arancel común. Pero lo importante del Mercosur es que hay una vocería única que como bloque negocian. Incluso tuvieron prácticamente 20 años negociando con la Unión Europea para concertar un acuerdo de libre comercio que fue recientemente aprobado. ¿Te parece que fue el año pasado? Sí, recientemente aprobado después de 20 años de negociación, y hay un tráfico comercial de cientos de miles de millones de dólares. Estamos hablando de un mercado de más de 700 millones de consumidores. Muy interesante, muy importante. Claro, ha habido reticencia de parte, sobre todo, de los agricultores franceses, que temen que no tengan ellos la capacidad de competir con los agricultores latinoamericanos, sobre todo del Mercosur. Pero ya se aprobó en ambos congresos la entrada en vigencia de dicho acuerdo comercial, y te digo que ha sido en América Latina, el Mercosur, el proceso integracionista con mayor éxito. No así ha pasado con la CELAC, con el SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, que la ODECA, que es la Organización de Estados Centroamericanos, que inicia su proceso en el año de 1962. O sea, 5 años después de la Unión Europea, que fue en el 57, con la comunidad del acero y el gas en la Unión Europea. Y mira cómo los europeos han sorteado de manera tan exitosa esos obstáculos que existían desde un principio para la integración de la Unión Europea. Que lo sabía por mucho, René, porque hoy en día quizá pensamos en esa Europa más pues homogénea, conciliadora, pero estamos hablando de una época en que estamos en plena Guerra Fría, en que había una Alemania dividida en dos, por ejemplo, y entonces esa integración parecía mucho más remota, y al final fue una realidad. Así es. Y hoy por hoy, la historia y el proceso de integración más exitoso que ha conocido la humanidad, hoy por hoy, la Unión Europea. Fíjate, tienen hasta una moneda en común. Esa es la parte superior de integración. Una moneda común, como el euro. Ya que tú has traído, René, a colación el tema de Europa, creo que es un buen momento para pasar de América Latina al mundo en sentido mucho más amplio. Cuando cae la cortina de hierro, el muro de Berlín, en noviembre del año 1989, el mundo asiste a la culminación del periodo llamado la Guerra Fría. Es cierto que habrá quedado algún remanente en los próximos años, pero ese es el momento simbólico del fin de la Guerra Fría.
Así es. Más tarde se desmembra finalmente la Unión Soviética en el año 1991, año de mi nacimiento, por cierto. Pero lo que queda en la memoria de la humanidad, por supuesto, es como ese momento epifánico de la caída del muro de Berlín. Estamos hablando de casi medio siglo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en el que, derrotado el fascismo, el mundo queda conformado sobre todo en un orden bipolar, encabezado por Estados Unidos, el capitalismo, el orden liberal, y la Unión Soviética, representando pues el comunismo, dos bloques antagónicos y dos formas distintas de entender la política y la vida misma. Finalizada la Guerra Fría, es un momento interesantísimo que Francis Fukuyama denominó como el fin de la historia. El fin de la historia, entendiendo que si la historia es una lucha, un proceso dialéctico de antagonismos, pues ya no hay nada por lo que luchar porque ya se queda un solo bloque. Entonces aparece el supuesto momento unipolar. Estados Unidos encabezando el orden democrático liberal internacional sin nadie que le haga frente. Hay que pensar, por ejemplo, como un inciso, que no se puede entender la República Dominicana de los años 90, aunque no es nuestro tema, pero no se puede entender la República Dominicana de los años 90 y la transición generacional, política, ideológica que se da sin entender que ha finalizado la Guerra Fría. Lo mismo pasa en muchos otros países del mundo. Ese momento unipolar se extiende hasta el siglo XXI, se extiende hasta la caída de las Torres Gemelas, pero a partir de ese principio de siglo, paulatinamente parece que las cosas van cambiando por un camino o por otro. Comienzan esas guerras contra el terrorismo y llega un momento en que, aunque no resucita, porque no hay forma de que históricamente ocurra, no puede resucitar ese espíritu que representó la Unión Soviética, desaparece el comunismo, pero comienza a librarse nuevamente lo que parece un escenario no idéntico, pero similar en muchos aspectos a una nueva Guerra Fría. ¿Qué opinión te merece entonces esa aparición de nuevos polos de poder que le disputan a Estados Unidos una hegemonía que todavía a principios de siglo parecía inamovible? Surgen sobre todo China y Rusia, que se vio en unos momentos catastróficos en los años 90 bajo la presidencia de Boris Yeltsin. Durante la era de Putin vuelve a convertirse en un actor de importancia en el tablero global, además de otros actores, por supuesto. ¿Qué opinión te merece, digamos, este retorno ya no a una bipolaridad, pero tampoco a una unipolaridad, sino este retorno a una proliferación de actores importantes, lo que muchos denominan el mundo multipolar? Fíjate que cuando cae el muro de Berlín, no solamente caen pedazos de concretos, sino que se lleva consigo también la ideología. Eh, Desde entonces, Estados Unidos eh, asume una posición unipolar, pero con los BRICS, los países BRICS, entiéndase Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Se convierte en un bloque
que le sirve de contrapeso a esa hegemonía norteamericana. Pues no solamente China, sino los BRICS. Lo que pasa es que China, a ser la segunda potencia y a jugar un papel tan trascendente en el marco de ese bloque, entonces todo el mundo mira hacia allá. Claro, y el gran desarrollo que de forma acelerada va exhibiendo China, pero este bloque siempre ha considerado que el mundo hoy está regido por la multipolaridad, como tú bien señalas. Alguien dice que un imperio se resiste a desaparecer y que el mundo está observando la emergencia de otro imperio, haciendo alusión a China. Y que todo esto escarceo y guerra que se está dando es resultado de esa situación. Como yo te dije, yo lo que no entiendo es que habiendo en Haití tierra rara, como lo hay en nuestro país, los Estados Unidos estén actuando de espalda a ese país. O sea, que no le ha dado el respaldo que esa condición merece. Porque si hay una situación que ha afectado mucho la relación entre China y los Estados Unidos, es la dependencia de Estados Unidos de las tierras raras que China controla en demasía. China produce cerca del 70% de la tierra rara del mundo y refina más del 90% de la tierra rara, porque hay países que al no tener el know-how extraen la tierra rara y se la envían a China para que la refine. Para nuestra audiencia, René, ¿cuál es la gran importancia que tienen las tierras raras en la economía? Pero la tierra rara es la espina dorsal de la industria de última generación. Sin tierra rara, todo se cae. La inteligencia artificial, la nanotecnología, la mecatrónica, todos los dispositivos electrónicos del mundo, todos requieren tierra rara. Ya el petróleo pasó a un segundo plano. La tierra rara es más importante que el petróleo. No hay un mineral que tenga la trascendencia y la importancia que la tierra rara tiene hoy día. De manera que no podemos entender el siglo XXI ni lo que se avecina sin las tierras raras ocupando un lugar en el centro de gravedad. Indudablemente. Y mira que el presidente Abinader informó al país de que nosotros tenemos ahí en Pedernales cerca de 100 millones de toneladas métricas de tierra rara. Si tú comparas que China, que es el mayor productor de tierra rara del mundo, apenas tiene 44 millones de toneladas métricas, entonces la riqueza que tenemos ahí en Pedernales es inconmensurable.
indudablemente. ¿Que tiene impacto ambiental? No hay duda. Pero que hay tecnología que pueden minimizar ese impacto, existe. Bajo la influencia de los Estados Unidos y que tenemos una gran relación y una gran conectividad con los Estados Unidos, eso es innegable. Y que tenemos más de 2 millones de dominicanos que viven en los Estados Unidos y que la mayoría de los turistas que vienen al país son norteamericanos y que hay una gran inversión de los Estados Unidos en el país. Que los Estados Unidos exploten ese yacimiento, nosotros no nos oponemos. Siempre que se pague el costo real. Sobre esa ventaja abrumadora que tú mencionabas que tiene China en temas de tierras raras y quizás en otros aspectos también, ¿tú percibes que esa ventaja va a incrementar en el tiempo o que puede haber una tendencia hacia un equilibrio respecto a Estados Unidos? Recuerda que cuando Donald Trump emprende esa guerra arancelaria en contra de la mayoría de los países, la amenaza de China era cortar el suministro de tierra rara. Y tú sabes lo que significa esto, ¿no? Para estas grandes empresas tecnológicas norteamericanas. Entonces, a mí me parece que si el interés de los Estados Unidos de disminuir su dependencia de China en términos de tierras raras, eso es posible, indudablemente. Tú has hablado, René, de, digamos, estas relaciones que siempre tienen un alto nivel de tensión entre Estados Unidos y China, igual que con Rusia, pese a que, por supuesto, siempre sigue habiendo un intercambio económico importantísimo. Ahora bien, concretamente en el mundo estamos teniendo ya no solamente tensiones, sino un retorno de las guerras. Me llama la atención que esas guerras de principios de siglo en Irak, en Afganistán, otros procesos que se dieron por ejemplo, en la primavera árabe, ¿no? Esos escenarios bélicos, tanto encabezadas por Estados Unidos como luchas intestinas, pero obviamente con alguna participación extranjera, muchas veces se hacían en nombre de un combate contra el terrorismo. Ese era digamos, el discurso durante gran parte del inicio del siglo XXI. Pero ya ese discurso parece que pasa a un plano marginal y sin embargo estamos viendo el escenario del retorno de las guerras. Lo vemos en febrero del 2022 con el inicio de un conflicto entre Rusia y Ucrania y especialmente ahora lo vemos en febrero del 2026 con la guerra entre Estados Unidos e Irán. ¿Cómo tú ves este retorno de la guerra? Sobre todo tú como diplomático que crees en el poder de la negociación, del diálogo. ¿Qué tú crees que está pasando que podría ilustrar mucho a nuestra audiencia para entender sobre todo estos dos conflictos y las consecuencias que tienen para la economía y para las relaciones internacionales? El estrecho de Hormuz es de vital importancia para el mundo energético y también para el tema agrícola, que la gente a eso no le da mucha importancia, pero por el estrecho de Hormuz pasa cerca del 42% de los fertilizantes y eso tiene un impacto demoledor en el tema agrícola. O sea que no solamente es el tema energético,
pues por allí transita cerca del 25% del petróleo y el gas, sobre todo hacia el sureste asiático. Corea del Sur, la India, China y otros países asiáticos. China importa del Golfo Pérsico cerca del 70% del petróleo que consume. Y todos esos países del Golfo Pérsico, que se entienda que Pérsico viene de Persia, de Irán, se han visto sensiblemente afectados. A mí me llama la atención de que a meses de las elecciones de medio término en los Estados Unidos ahora en noviembre, que no se le haya buscado una solución diplomática y duradera a esta guerra. Me llama mucho la atención que no se haya dado. Nosotros esperamos que en las próximas semanas pueda llegarse efectivamente a un acuerdo de negociación, un acuerdo diplomático que estabilice la economía mundial, que los precios del petróleo lleguen a los niveles de antes de la guerra y que el mundo empiece a respirar paz. En el caso de el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿cómo lo percibes? Ya 4 años y medio. A mí me pareció un exabrupto de parte de la OTAN haber intentado reclutar a Ucrania para que formara parte de la OTAN, que por ahora no era necesario. Ellos venían reclutando muchas de la ex república soviética, pero ya en la frontera y en la cuna donde nace Rusia, Ucrania, ya la situación tenía otro cariz. No es que estoy justificando la invasión rusa, pero a mí me pareció que la OTAN sabía que Rusia no se iba a quedar de brazo cruzado. Y no es que justifique esa invasión. A mí no me pareció correcto. Creo que se debió agotar el tema de la negociación, etcétera, etcétera. Pero bueno, se dio la invasión, 4 años de lucha, muchas muertes. Mira que los ucranianos aprendieron de que con los drones es posible tener cierta resistencia, enfrentar a ejércitos más modernos y más grandes, y le ha dado relativo éxito a los ucranianos esos ataques con drones a sitios estratégicos rusos en los últimos meses. Pero indudablemente que al final se impondrá los rusos. ¿Sigue siendo Rusia una potencia mundial? Yo
pienso que una potencia nuclear, indudablemente, una gran potencia nuclear. Creo que la primera, sí, indudablemente. Y esos misiles hipersónicos que son altamente efectivos, que esperamos que no se usen con ese pequeño país de Ucrania, pero son muy efectivos y eficientes y muy disuasivos. Reina, nosotros hemos ido avanzando en este interesantísimo diálogo, conociendo tus ideas, tu visión del mundo, de América Latina. Y yo creo que ha llegado el momento también de que la gente conozca más de quién es esta persona que nos está edificando tanto y sobre la cual hicimos apenas una muy breve presentación al inicio. ¿Quién es René Santana? ¿Cómo llega un niño nacido en la Romana, no hace mucho tiempo, a ser embajador de la República Dominicana en Guatemala, entre tantas otras responsabilidades en el servicio diplomático que has tenido? ¿Cuál ha sido tu recorrido? ¿Cómo nació este interés por las relaciones internacionales? ¿Cómo se va desde la Romana hasta una vida entera dedicada a la diplomacia? Yo estudié en la Escuela República de Guatemala mis primeros años de estudio. La Escuela República de Guatemala. Qué bella casualidad. Sí. De ahí después me fui al Instituto Juan Pablo Duarte y allí me recibí como bachiller. Todo esto en la Romana. En la Romana, sí. La primaria en la Escuela República de Guatemala. La secundaria la hice en el Peñón y después me recibí como bachiller en el Instituto Juan Pablo Duarte. Andando el tiempo, decidí irme a Panamá. En Panamá me integré a la embajada allá con el embajador Novelto Luis Soto. Yo era el asistente de él, un excelente profesional y un gran intelectual, Novelto Luis Soto. Hombre que admiraba mucho. Y bueno, me interesó la diplomacia por esa experiencia al lado de él y fui con él precisamente a la Universidad de Panamá a inscribirme en Administración Pública, en la Facultad de Administración Pública, a inscribirme en la Escuela Diplomática de la Universidad de Panamá. Le decían RI, Relaciones Internacionales. Allí tuve 6 años estudiando y me gradué de licenciado en diplomacia en la Universidad de Panamá. Pero también hice una maestría en negociación, administración y ejecución de tratados. Pero ya no en la Universidad de Panamá, sino en la ULACET, Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior. Una universidad chilena muy buena. Y también aproveché en esa misma universidad y estudié un posgrado en comercio internacional. Y como la Convención de Viena sobre Derecho Diplomático 1961 establece, se infiere que la única actividad compatible con el ejercicio diplomático es la docencia. Entonces hice un posgrado en docencia superior
en la Universidad de Cartago, una universidad costarricense. Entre muchos otros estudios, seminarios, diplomados, talleres, etcétera, etcétera. Siempre estuve vinculado a, a, a la formación diplomática. Y debo decirte con toda modestia que en el libro de honor de la ULAC está mi nombre por haber obtenido la mejor calificación de toda la promoción y fui homenajeado en el marco del acto de graduación que hacíamos. Allí se me hizo un homenaje y allí firmé el libro de honor de la Universidad ULAC por haber obtenido las mejores notas de toda la promoción. Yo creo que aunque haya transcurrido un tiempo, puedo todavía darte mi felicitación, ¿es cierto? Muchas gracias. René, y cuando estás en ese momento de tu vida, de tu juventud, que vas conociendo la vida diplomática, por supuesto que hay un interés de estudiar, de tener una profesión importante, pero realmente, ¿qué fue lo que más te apasionó de la diplomacia? ¿Qué tú encontraste en este oficio que tú dices, yo no podía dedicarme a otra cosa porque es que esto era lo mío? Mira, la diplomacia es un sentimiento. La diplomacia no es solamente asistir a una aula y recibir una formación académica que es sumamente importante, pero es un sentimiento. ¿Es una forma de ver la vida? Cuando yo llegaba a los supermercados en Guatemala, que yo veía estos productos Dos Pinos costarricense, a mí me daba nostalgia de que los productos dominicanos deberían estar en esos estantes en los supermercados en Guatemala. Cuando yo asumo la dirección de la embajada en Guatemala, lo primero que yo hago es convocar a todos los grandes tour operadores y a las agencias de viaje. Yo de todo eso tengo fotos. Y lo convoqué para consultarle por qué razón la asistencia de turistas guatemaltecos eran tan limitadas a la República Dominicana. Y lo consulté uno por uno. Ellos me decían, bueno, generalmente como hacemos frontera con México, muchos se van a Acapulco, los que pueden dar de clase media alta hacia arriba se van a Miami, a otros países, Europa, etcétera, etcétera. Y yo le decía, pero ¿y qué pasó con Punta Cana? ¿Qué pasa con Puerto Plata? Con la zona colonial y otros centros turísticos bárbaros, La romana, Casa de Campo. Entonces, eh, me decían que era muy caro.
Y dije, no, 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 es una apreciación equivocada. Yo le voy a demostrar que no es así. Y en efecto le demostré que no era así como yo pensaba. Y también me dijeron que carecían de publicidad, tanto física como en audio. Y yo mandé a imprimir 42 en vinil, publicidad, esta que se engancha en esta estructura de metal, de aluminio, que quedan muy bonitas. Yo la mandé a imprimir. Y le dije, la próxima semana, Dios mediante, vamos a hacer entrega de esa publicidad. Y inmediatamente imprimí cerca de 60 DVD con publicidad turística dominicana. Y yo fui y le entregué a todos, le entregué publicidad, y mira, fue mejorando la afluencia de turistas guatemaltecos en República Dominicana. Tú estás dando un ejemplo clave de cómo la labor de un diplomático, en este caso un embajador, al final termina incidiendo en la vida cotidiana de la gente, en el desarrollo de un país, en que surjan nuevas oportunidades. Ahora bien, René, mucha gente no sabe concretamente, mucha gente que puede escucharnos tiene una idea quizás vaga de qué es un diplomático, sabe, bueno, eso es una persona que está en otro país, pero imaginemos que estamos hablando con una persona que no está tan al tanto de cuál es el día a día de un diplomático. ¿Qué tú podrías decirnos sobre eso? O sea, ¿cómo llega un diplomático a realmente adquirir una importancia tan capital para las oportunidades que se pueden generar para nuestros países? Te voy a contestar eso, pero permíteme decirte algunas cosas que también van de alguna manera respondiendo esa inquietud. Por ejemplo, yo me trazo como meta la creación de la Cámara de Comercio Dominico-Guatemalteca. Y yo convoco a empresarios guatemaltecos, a empresarios dominicanos con negocios en Guatemala. Lo convoco a un desayuno, le explico la importancia que reviste la existencia de una Cámara de Comercio para fomentar el comercio, agilizar el comercio entre ambos países, República Dominicana y Guatemala, y recuerdo que estaba allí el ministro de Comercio de la República Dominicana, José del Castillo Sabiñón, que era ministro de Industria y Comercio. Había ya un foro regional sobre ministro de Industria y Comercio. Y yo aproveché la presencia de él y lo invité para que él juramentara la Cámara de Comercio Dominico-Guatemalteca, Guatedom. Y así se hizo, y eso fue una gran convocatoria. Me felicitó y me dijo, embajador, así en tierra lejana se contribuye al desarrollo de la patria, porque en término coloquial, un embajador es un vendedor
de las bondades del país. Cuando yo llegué a Guatemala me encontré que había un escarceo comercial, un problema comercial, porque estaban ingresando productos dominicanos, a productos guatemaltecos a territorio dominicano con un carácter que no le correspondía. Y yo enfrenté esa situación y me reuní con los empresarios guatemaltecos y me reuní con los empresarios acá. Vine con ellos, nos reunimos con el director de aduana, se creó allí una comisión para dilucidar la situación y buscarle una solución. Y así se hizo. El comercio estaba un poco paralizado por ese impasse, pero ya luego empezó a fluir, porque para eso es que está el diplomático, para facilitar este tipo de cosas y para que de alguna manera promover el incremento del comercio entre los ambos países. Esencialmente, el diplomático tiene como objetivo fundamental la defensa de los intereses del país acreditante, del país que usted representa. Y defender los derechos en el marco del derecho internacional de los intereses del país acreditante que en este caso es la República Dominicana. Proteger a los nacionales dominicanos y darle asistencia a aquellos sobre todo vulnerables, asesorarlo y darle asistencia. Por ejemplo, muchos dominicanos, quizás no muchos, pero dominicanos acogiéndose al acuerdo de no visado que había entre Guatemala y República Dominicana, se iban a Guatemala, pasaban a México y trataban de ingresar a los Estados Unidos. Muchos de ellos eran apresados y luego lo devolvían no a República Dominicana, sino a Guatemala. Y yo tenía que hacerle frente a ellos. Entonces yo llegué a un acuerdo con un empresario allá que tenía una pensión grande y tenía un restaurante abajo. Y entonces esos dominicanos que llegaban desamparados, yo les dábamos cobijo. Los hospedábamos en esa pensión y comían en el restaurante de la pensión. Pero esto empezó a desbordarse. Y entonces entendimos que debíamos de alguna forma ya cancelar la exención del visado para pasaporte ordinario. Pues ya se estaba convirtiendo en un problema. Y yo me reuní con el director de migración allá y estuvimos conversando al respecto. Y él me dijo, bueno, vamos a hacerlo de manera unilateral por mientras.
Y así se hizo. Entonces ya los dominicanos no podían ingresar a territorio guatemalteco sin visa. Entonces la afluencia disminuyó enormemente. Ya se estaba convirtiendo en un problema y por eso actué de esa manera. La diplomacia tiene 3 principios fundamentales desde mi perspectiva, que es el principio de la reciprocidad. Yo te doy lo que tú me das. Si mi diplomático, o sea, los diplomáticos dominicanos, tienen exención de vehículo allá cada 2 años, yo te doy aquí a los diplomáticos tuyos 2 años. Le doy exención cada 2 años de su vehículo. Que los diplomáticos en ese tercer país gozan de exención para un sinnúmero de cosas, entonces yo en reciprocidad hago lo mismo. Aunque hay condiciones que son igual para todos, como que el diplomático tiene inmunidad de jurisdicción e inmunidad penal, a menos que haya flagrancia delictiva. Es otra cosa. Eso es común para todos. Hay otro principio que es el principio de la representatividad. Yo represento al Estado dominicano, represento al gobierno dominicano, represento al pueblo dominicano en un tercer país. Y hay un principio que es el principio de la extraterritorialidad. El edificio u oficina de la misión diplomática es territorio dominicano en ese tercer país. Cuando un dominicano llega o cualquier otra persona llega al edificio o la oficina de la embajada, está en territorio dominicano. Ese es el principio de la extraterritorialidad. El apartamento que yo habito, donde yo vivo, es territorio dominicano, allá. Entonces, el principio de la extraterritorialidad. Sobre este último principio, René, por eso hemos visto también en algunos momentos que se han dado situaciones porque quizás una persona ha recibido asilo en una embajada de un determinado país y ese asilo no se puede violar, es contrario al derecho internacional. Creo que vimos, parece que fue el año pasado, que hubo un episodio de mucha resonancia internacional en Ecuador. Sí, así es. De una figura, no recuerdo si era el ex vicepresidente Ajá. de Ecuador que estaba asilado en la Embajada de México. Así es. Cierto. Eso sí fue violado ese asilo y fue arrestado. Y se produjo una situación que tardó mucho, creo que ya se resolvió, ¿no? Sí. Pero sí, tiene toda la razón. René, yo te preguntaba ahorita sobre, y qué interesante todas estas experiencias que tú nos cuentas de este servicio que has hecho al país. Yo te preguntaba, para una persona que no está tan versada en la vida de un diplomático, a veces siente eso como lejano, o a veces lo entiende bien, a pesar de que tú cuentas esos aportes, pero realmente, por ejemplo, ¿cómo es el día a día de un diplomático? ¿Cómo es la agenda? Porque sabemos que los diplomáticos también muchas veces asisten a muchas actividades que son protocolarias,
pero realmente, digamos, el trabajo de campo o cuáles son esos momentos difíciles que pueden aparecer como para todo servidor público, porque el diplomático está en otro país, pero igualmente es un servidor público. Indudablemente que Entonces sí. va a haber momentos de desafío, va a haber situaciones, va a haber crisis, va a haber emergencias que atender. ¿Cómo es la vida, digamos, del diplomático en el día a día? O quizás algo que tú nos puedas contar también de una situación muy, muy anecdótica, para bien o para mal, que te haya tocado vivir. El diplomático son los ojos, los oídos, el olfato, son los 5 sentidos del país en el exterior. Nosotros tenemos que en calidad de tal informar a nuestro gobierno acerca de las condiciones de ese país, en términos cultural, tecnológico, político, comercial, económico, financiero. Todo eso nosotros tenemos que O informar. sea, que hay una continua comunicación con el Ministerio de Relaciones Exteriores del país que te envía. Así es. No es que tú estás por allá y ya está esa tu agenda, sino tú tienes una comunicación Claro, definitivamente. y recibes instrucciones, imagino también. Así es, indudablemente que sí. Se celebran congresos a la cual tú tienes que asistir a representar el país, congresos internacionales. Tú mencionabas, René, también que se producen entonces, mencionaba el caso de esa visita del ministro de Industria y Comercio, entonces se organizan muchas visitas de funcionarios a ese país que tú como embajador es quien también encabeza todo ese protocolo. Claro, tiene que recibirlo, tiene que atenderlo, protegerlo y, y asistir a muchas actividades que en relación con la visita de ese alto funcionario del país se dan. Tú como diplomático también, como embajador, n- negocia, negocia tratado, convenio, y tú eres el canal oficial de comunicación de gobierno a gobierno, que el consulado no puede hacer eso. El consulado, la gran diferencia con el consulado es que el cónsul da servicio a la comunidad. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, allá no había oficina consular independiente, porque la comunidad dominicana es muy limitada. Apenas unos 300, no llegaban a 400 dominicanos en Guatemala. Pero la embajada tiene la potestad de crear una oficina de servicios consulares dentro de la misma embajada. Y yo como embajador designo a un funcionario que se encargue de los asuntos consulares. Ahora, el consulado generalmente, ¿qué hace? Dar servicio de expedición de pasaporte, de renovación de pasaporte, de visado, de permiso, de carta de ruta. A un dominicano se le pierde el pasaporte y necesita venir al país, pues se le da una carta de ruta para que pueda viajar con ese documento hacia la República Dominicana. Tú quieres registrar un nacimiento, tú estás allá, eres dominicana y te nació un hijo y quieres registrarlo, pues tú vas al consulado y lo registras
allí y ya está en territorio dominicano. Tú estás haciendo un registro como si estuviera en cualquier oficina pública aquí en República Dominicana. Es interesante porque me hace recordar que, por ejemplo, en España, donde he vivido, hay muchos consulados de la República Dominicana. Está en Madrid, está en Valencia, está en Sevilla, está en Barcelona y en otras ciudades, lo mismo en Estados Unidos, que hay muchos consulados. Pero como tú dices, en un país como Guatemala, que haya poca población dominicana, pues no existe esa necesidad. Así es. Ahora, el embajador es la figura máxima y el cónsul depende del embajador o tiene un grado de autonomía. Mira, hay cierta autonomía, indudablemente, pero el embajador es el jefe de la misión De toda la de representación. todas las representaciones, es el embajador. El consulado no puede tener contactos oficial con ninguna, eh, con ninguna, con ningún ministerio ni con palacio. Tienen que hacerlo todo a través de la embajada. Incluso cuando llegan los funcionarios consulares, incluyendo al mismo cónsul, se notifica a través de la embajada de que el honorable cónsul está haciendo presencia en tal territorio. Se utiliza ese protocolo y se notifica al Estado acreditante de que ya el señor cónsul general ha llegado al país y que en lo sucesivo asumirá sus funciones como tal. Eso se notifica a través de la embajada. No es que el consulado puede notificar esto, porque el conducto para todo lo que tiene que ver con la comunicación oficial de gobierno a gobierno es la embajada, no el consulado. René, habiendo tú hecho estas declaraciones tan edificantes sobre el rol de un diplomático, a mí me gustaría que nos situemos en este momento en una reflexión sobre una figura que yo sé que ha sido de interés para ti, de estudio, y que es inevitablemente referencial en la historia de la diplomacia, y es Henry Kissinger. Y no es para una valoración binaria de si es bueno o es malo, sino precisamente como una figura que nos permite entender mejor el rol del diplomático. Una figura muy controvertida, con una vida muy larga, con un rol histórico innegable, pero que nos sirve precisamente para preguntarnos dónde comienza y termina quizás la ética del diplomático, porque al final tú estás representando los intereses de un país, pero en ese ejercicio, pues puede haber justamente momentos en los que se presenten dilemas. Y yo creo que esto nos permitiría entender un poco mejor, al final, qué pasa por la mente de un diplomático cuando pensamos en Henry Kissinger, que quizás es el diplomático más conocido de todos los tiempos. ¿Cómo ves tú, digamos, esa participación histórica que tuvo con el acercamiento de los Estados Unidos al China, y sobre todo con esa estela, con esa producción ensayística que ha dejado también para edificación de futuros diplomáticos? Una de sus obras señera es Diplomacia, que es un libro muy voluminoso y muy importante y que todo diplomático debe leer y estudiar. A mí me parece que Kissinger fue una de las mentes más preclara, más visionaria del mundo diplomático norteamericano. Es él, no es otro, que lleva a Richard Nixon a ese histórico viaje a China continental, 1972. Es él
que lo seduce y le dice, no es Taiwán, es China continental. Y él, en esta obra que la escribió en la Romana, lo dice él en el prólogo, China, la escribió en la Romana, en la casa de Oscar de la Renta, porque eran grandes amigos. Y se la dedica a ellos, a Oscar de la Renta y a su esposa Janet. Se la dedica. Él dice y recomienda a que los Estados Unidos deben de procurar por todos los medios posibles una convivencia con China. Convivir aceptando las diferencias y las cosas mutuas que puedan unirlos. Eso recomienda Henry Kissinger a los Estados Unidos. Porque él entiende cómo viene la emergencia de esa gran potencia y que es necesario utilizar no el fusil, sino la diplomacia como un camino hacia la convivencia pacífica y que la paz y el sosiego del mundo dependerá de esta sugerencia que hace Henry Kissinger, de mantener una convivencia pacífica entre ambos países. Cuando pensamos en Kissinger, pensamos siempre en la realpolitik. Ciertamente. Pensamos en la frialdad estratégica. Muy práctico. Kissinger viajó a China más de 150 veces. Se reunía con Zhou Enlai, que era un gran cerebro, Deng Xiaoping, con Mao Zedong y otros grandes líderes de esa gran nación. Fue un gran visionario, Henry Kissinger. Una mente preclara y un olfato diplomático poco común. Nosotros estamos llegando, René, hacia el final de la conversación. Esto que tú mencionas, por ejemplo, del trabajo de Kissinger, referencial, nos hace pensar nuevamente en que al final la diplomacia implica mucho trabajo secreto, implica muchas negociaciones, implica un manejo de la prudencia. ¿Por qué? Una exposición innecesaria de una información puede comprometer procesos importantes para una nación. Y hago una correlación entre esto y el mundo que estamos viviendo. El mundo que estamos viviendo ahora es todo lo contrario, aparentemente. Es de la exposición, es del espectáculo. Vargas Llosa habló de la civilización del espectáculo, pero ya Guy Debord había hablado de la sociedad del espectáculo en los años 60. Es un mundo de una hiperexposición en las redes sociales. La gente quiere que lo vean, la gente quiere que vean su vida, la gente quiere que conozcan lo que piensa todos los días. Y en ese sentido, el trabajo de un diplomático parece ir contra la corriente, porque el diplomático no puede decir todo lo que piensa o dar opiniones de todo lo que piensa porque está representando a un país. Y yo lo que quiero preguntarte es en este sentido, ser diplomático implica tú también tener un nivel de reserva personal importante, de discreción, de prudencia. ¿Cuáles cualidades podrías tú decir que debe inevitablemente tener un diplomático? La prudencia es esencial. Y no decir todo lo que se piensa, sino pensar lo que se dice. Y con mesura
porque hay terminología en diplomacia que tiene una connotación muy distinta a como lo percibe el hombre común. Se busca a veces como suavizar el lenguaje, ¿verdad? Así es. Entonces, no, el diplomático tiene que ser cauteloso, agudo, un gran negociador, conocer idioma, y tener una formación académica rigurosa. Por ejemplo, yo recuerdo que improvisé un discurso en el marco de la celebración de la independencia nacional. Y yo empecé diciendo, voy a tratar de extraer mi recuerdo cuando era estudiante de secundaria. Y por ahí me fui y la gente quedó tan entusiasmada y tan absorto que me aplaudieron como unos 3 aplausos después de mi discurso. Y eso es encantador, es bonito. Mira qué cosa, por ejemplo, hacía yo allá en Guatemala, la Escuela República Dominicana. Yo convoqué varios de los funcionarios de la embajada y algunos amigos de la comunidad dominicana y nos fuimos a la Escuela República Dominicana a pintar y arreglar servicios sanitarios, arreglar baños, arreglar cosas que necesitaban una mano amiga. Y entonces, en el marco de la celebración de la independencia nacional, yo invitaba a los estudiantes más sobresalientes de todos los cursos de la Escuela República Dominicana y le hacía un humilde homenaje a ellos y le daba regalos a todos en la Plaza República Dominicana, donde está la efigie de Duarte. Y eso era un acto muy bonito y que uno se sentía tan complacido de entender que estaba cumpliendo su tarea y de exaltar esos valores estudiantiles de esos estudiantes de la Escuela República Dominicana. Y hacíamos actos allá y los actos que hacían de graduación nos invitaban y todo. O sea, algo muy bonito, precioso. ¿Sabes que en Guatemala está la sede del Parlamento Centroamericano? Sí. Está allá en Guatemala. Que podemos decir, retomando el tema de la integración, que la parte congresual, la parte deliberativa, la parte política del sistema de integración centroamericano, el Parlacén. Es muy lamentable, muy lastimero que sus decisiones no sean de obligatorio cumplimiento, No son que vinculantes. no sean vinculantes, porque parte de los países tenemos la mezquindad de no ceder soberanía, de tenemos miedo a una entidad supranacional, porque eso es ceder soberanía, pero es que no es posible integrarnos si no hay una cesión de soberanía. Entonces,
Eso sumado a las rivalidades y situaciones internas, ideología y otros componentes bajo niveles educativos también, eso ha afectado mucho ese proceso integracionista. Bueno, tú has dado un punto clave, René, porque es que yo creo que íbamos a terminar la conversación sin hablar de algo que no puede escapársenos, y es que en efecto hay un ataque sistemático desde muchos sectores al orden multilateral. El orden multilateral que ha sido clave en el escenario posterior a la Segunda Guerra Mundial para mantener un equilibrio en el mundo, encabezado por la Organización de las Naciones Unidas, sus agencias, pero muchos otros instrumentos que con luces y sombras pero han jugado un rol importante. Pero hoy en día hay mucha gente, por ejemplo, que de manera peyorativa utiliza el término globalismo. A diferencia de globalización, que es un proceso inevitable, que se asentó en los años 90, el intercambio de bienes y servicios a nivel mundial, pero se habla hoy de forma despectiva de globalismo. Yo escribí un artículo bastante amplio en una ocasión hablando de esto, porque lo que se dice es lo que tú señalas, que el orden multilateral, es decir, nosotros tener que reunirnos con otros países a establecer normas, a establecer consenso, normas que tenemos que acatar también, que estamos cediendo soberanía a gente por la que no votamos, a gente que no nos conoce, que no sabe nuestra cultura. Entonces hay un fraude conceptual ahí, porque es que desde hace ya mucho tiempo la forma en que ha avanzado la humanidad, en la que estamos interconectados, nos compele a adoptar unas normas que trasciendan nuestras fronteras nacionales. O sea, no podemos estar aislados. Eh, y lo interesante es que esa crítica, al mismo tiempo, tiene un carácter de doblez. Por poner un ejemplo, cuando hemos visto en determinados países que ha habido un régimen tiránico y que todos los condenamos, ¿qué es lo primero que todos hacemos? Hacer un llamado a quién, a la comunidad internacional. O sea, no le hacemos un llamado al tirano a decirle, deja el poder, porque no lo va a hacer. ¿A quién hacemos un llamado? A la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque hay circunstancias en las que dentro de las fronteras de la nación no van a estar necesariamente todas las soluciones a los problemas de un país. Exacto. Y en el siglo XXI no puede pasar eso. No va a haber soluciones solamente dentro de las fronteras. Siempre va a haber un grado de participación del Estado, de la sociedad, pero tiene que haber también un apoyo muchas veces de la comunidad internacional para que se preserven determinados valores, determinados derechos, siempre en el marco, por supuesto, de ese ejercicio que tú has señalado, de ese respeto, de esa prudencia que prima en el ámbito diplomático. No sé si tú tienes alguna consideración en ese sentido, porque nosotros hemos visto que, que realmente ha habido un retroceso en, en lo que tiene que ver con el multilateralismo, decepciones de países importantes, de agencias internacionales que han jugado un rol importante para la paz, para el medio ambiente, para los derechos humanos. A mí me parece que las Naciones Unidas hay que repensarla. Requiere una reingeniería profunda, indudablemente. A raíz de la Segunda Guerra Mundial se establece un nuevo orden y los países vencedores asumen el llamado Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con derecho a veto. Eso de alguna manera impide
la democratización de ese organismo mundial. El Consejo de Seguridad está conformado por 15 países que son miembros no permanentes de ese consejo, pero está conformado por 5 potencias que son permanentes de ese consejo y que tienen derecho a veto. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, China y Rusia. Derecho a veto. Están por encima de la Asamblea General. Y eso no es posible. Entonces, esto de alguna manera ha frenado el desarrollo del derecho internacional y ha erosionado el multilateralismo. O sea, hay una asimetría de poder clara. Sí. Y entonces, ante esa ausencia del multilateralismo, lo que estamos viendo es que se está imponiendo el poder de la fuerza. Y en pleno siglo XXI, en la sociedad del conocimiento, no es posible que podamos vivir bajo esa premisa. Hay que ir fortaleciendo y promoviendo el derecho internacional y el multilateralismo. No hay otro camino. René, vamos a concluir esta conversación, pero no sin hacerte una pregunta que le vamos a hacer a todos los invitados. Y es, si tuvieras que haber escogido o escoger de cara al futuro otra profesión, ¿cuál sería y por qué? Es posible que esa pregunta 30 años atrás yo te la respondiera de otra manera, pero tomando en consideración el auge de la inteligencia artificial y el impacto que va a tener, que ya tiene, pero que todavía falta impactar aún más a la humanidad, yo escogería una profesión vinculada a la alta tecnología, indudablemente. Ese es el futuro hoy. René, muchísimas gracias por esta conversación tan encantadora. Gracias a ti por darme ese privilegio. Un abrazo fuerte. Gracias. Gracias a todos.